Buenas noches, soy Percibiche Salvatierra y este es un nuevo episodio de Libertad Bajo Palabra, como todos los lunes y jueves en Radio Miraflores Televisión. En esta oportunidad tenemos el gusto que nos acompañe en este primer bloque Roger Santibáñez, uno de los poetas más destacados de la generación del 80 y de ese tiempo a esta parte siempre ha mantenido ese posicionamiento, además de ser una persona muy querida por casi toda la gente del medio poético, y eso ya es decir bastante respecto del medio en sí. Bienvenido, Roger. Muchas gracias, querido Percy. Un gusto estar acá en tu programa y aquí estoy dispuesto a conversar contigo, a responder las preguntas que tengas a bien hacerme, lo que sea de tu agrado. Excelente. Entonces vamos a arrancar con este papel que te decía justo antes de entrar en el aire, que te has vuelto después de haber jugado tantas vidas, ¿no? En todos los años que tienes en esta tierra, esta suerte de oficio de ser como un historiador o un cronista de la historia poética de las últimas 4 décadas. Coméntanos qué planes tienes al respecto, cómo se te ha dado la onda de empezar a recordar todas estas cosas en estos últimos meses de la cuarentena y la pandemia. Bueno, en realidad, sí, yo hago uso de mi memoria, tengo muchas cosas almacenadas en la memoria, entonces todos los días me gusta escoger un pedazo de esas memorias que pueden ser personales a veces, pero la mayoría de las veces son literarias, ¿no? Poéticas. Y entonces, digamos que estaría trazando una especie de historia de la poesía peruana. Por ejemplo, ahí en Facebook hice una serie de poetas de la generación del 30 y después hice otra sobre poetas de la generación del 50, por ejemplo, ¿no? O sea, cubrí casi todos los poetas de estas dos generaciones y después también he escrito sobre generaciones posteriores. Por ejemplo, he escrito sobre Hora Cero, donde milité un tiempo, he escrito sobre Cloaca, que es el movimiento que fundé, después he escrito sobre La Sagrada Familia, que fue otro grupo que también fundé, y así por el estilo, ¿no? Son esta clase de trabajos que hago que me sirven, digamos, como para refrescar la memoria, porque lo que escribo ahí en Facebook lo escribo ahí directamente y ahí queda, ¿no? Aparte de eso, yo estoy escribiendo en una laptop, estoy escribiendo un libro de memorias, ¿no? Mis memorias, digamos, ¿no? ¿Tienes Sí, título todavía? Solo queda como tus memorias por el momento. sí, solamente son mis memorias por ahora, pero ya es un libro que tengo avanzado. Son tres partes, tres grandes partes que tiene el libro, cada parte con 9 capitulitos, 3 por 9, son 27 capítulos que va a tener este tomito con mis memorias, que son mis memorias personales, ¿no? Mi infancia, adolescencia en Piura, mi primera juventud en Lima, mi vida en San Marcos, en fin, luego ya mi etapa propiamente como poeta, ¿m? Los grupos que fundé, los grupos en los que milité, y sí, esa es más o menos la cosa, ¿no? Mi vida, que son memorias personales, pero sin duda son también memorias literarias, porque mi vida personal no puede estar desligada de la poesía, de la literatura, ¿no? Tu vida no se puede desligar de la literatura, en efecto, y bueno, de estos últimos procesos corporativos de la poesía que siempre ha recurrido a la formación de grupos, salvo excepciones insulares que siempre han sido menos, ¿no? Pero bien, tengo la intuición o la impresión de que en el curso de tu vida y de tu actividad poética, el rock siempre ha sido como una suerte de lanza atravesada o como un fulgor. Me daba esa sensación cuando leía tus libros de los años 80, ¿no? Y luego ya cuando he visto que empiezas a comentar en el Facebook constantemente sobre bandas y grupos que inclusive arrancas en tu niñez con Elvis, con los Beatles, luego pasas por el rock psicodélico como casi toda la gente de los años 70, hasta el trabajo que llegaste a tener, porque tú te vinculaste mucho
en los años 80 o entrados los 90 a lo que era el movimiento subterráneo, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Es una falsa impresión? ¿Qué no puedes decir al respecto? Es cierto, lo que pasa es que yo desde la más tierna niñez pues estuve bajo la influencia del rock and roll, porque ahí en Piura mis hermanos mayores son más o menos de la generación de Elvis y de la generación de los Beatles. Entonces cuando yo era un niño de 4 o 5 años, mis hermanos eran adolescentes ya, y ellos escuchaban rock. Entonces, lo que pasa es que, como tú sabes, allá en el norte del Perú, en Talara, en los 60s, que estaba en poder de una compañía norteamericana, ¿no? La International Petroleum Company, pues, o sea, había, digamos, un flujo de materiales que venían de los Estados Unidos, discos. Entonces, todos los discos de rock de la época llegaban a Talara. Y había un señor que cogía, compraba estos discos y se iba a Piura casa por casa y los vendía casa por casa. Entonces llegaba a mi casa y ahí es cuando nosotros, mis hermanos, podían obtener discos de Elvis Presley y Chuck Berry, etcétera, Fats Domino, todo el rock de esa época, de fines de los 50, y eso es lo que yo comencé a escuchar y me quedé fascinado con el rock. Entonces, y después ya en los 60 con los Beatles, y ya terminando los 60, cuando ya estaba en la adolescencia, yo mismo también comencé a tocar guitarra y armé una banda, tocaba con los amigos del barrio. Entonces el rock siempre ha sido una presencia muy grande en mi vida. Digamos que a través del rock, de esta sensibilidad por la música, es que yo derivé en la poesía. Por eso es que siempre han estado vinculados el rock y la poesía en mi vida. ¿Qué es lo que te ha dado el rock que no te ha dado otro género musical? Esa, no sé, esa intensidad, el sonido, esa Claro, distorsión. yo pienso que me ha dado una emoción muy grande, ¿no? Desde la más tierna infancia. Entonces, esas memorias que tengo de la más tierna infancia, escuchando rock and roll, y después en la adolescencia, me han marcado mucho. Entonces, son memorias sentimentales, son memorias del sentimiento, las que tengo con el rock muy, muy fuerte. Te pregunto eso porque tú te caracterizas, digamos, en tu propuesta poética por tener una calidad de sonido o de oído bastante particular, singular. Inclusive ya en tus últimos libros me parece que has inclusive ya privilegiado el sonido o las cadencias por sobre otras cosas que quizás en tus propuestas de años anteriores habían sido preeminentes. Entonces, ¿cómo es que se viene del rock, que en general es sonidos pesados o distorsionados, bueno, salvo los Beatles o los Beatles, los años 60, ¿no? A este tipo de eufonías, de cadencias, que una vez conversábamos que era como buscar ese trino que decía Ezra Pound, que lo buscaba Arnaud Daniel y otros poetas de esas épocas de los provenzales, ¿no? A ver, en ese Sí, sentido, ¿qué tienes que decir, no? bueno, es verdad, o sea, es decir, actualmente yo trabajo por música, yo escribo por música, es decir, cojo las sílabas como si fueran notas musicales. Ese es el modo en que actualmente trabajo. O sea, escribo poesía, pero no me interesa el tema, sino el sonido, la música. O sea, las sílabas las uso como notas musicales y las voy armando, las voy juntando, y eso sin duda viene de la música, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí viene mi relación con la música en general y con el rock definitivamente, porque el ritmo del rock es algo que siempre me ha marcado, y yo sé que la poesía actual se define por el ritmo, ¿no? Es decir, la poesía moderna, que ya no tiene que ver con el verso medido ni con la rima, lo que le da la condición de poesía a un texto es el ritmo. Y el ritmo es de la música. La prosodia es musical. Entonces, están perfectamente relacionadas. Así es como veo las cosas. Por ejemplo, los beatniks habían alucinado mucho con el jazz y se largaba pues parrafadas, ¿no? Muy extensas al modo de estos
modo de composición de los solistas, ¿no? Se tiraban largos solos. Y el rock pues es tan amplio, es tan vasto, que concita todos los extremos, ¿no? Hay un rock, digamos, casi espartano, breve, tres, cuatro acordes, ¿no? El punk o Velvet Underground que tocaban con un bordón, inclusive y tienes a Mahavishnu Orquestra, o tienes otros grupos, ¿no? Como estos que tocan Inagada la Vida, que dice que en los años 70 lo volvían loco a toda la gente, ¿no? Entonces, hay varias posibilidades. Sin embargo, yo sentía mucho más distorsionado, eh, digamos, tu esquema poético en los años 80, quizás precisamente por esa ligazón que tú dices que siempre está entre la literatura y la vida, pero más bien ya tus últimos poemas son de una contemplación casi de éxtasis, ¿no? Entonces parece como que hubiera pasado de esa distorsión a una cosa más eufónica y más extásica. ¿Acaso Roger Santibáñez busca la santidad en este nuevo modo de hacer poesía? La santidad, digamos, como un estado de calma espiritual, ¿no? No una cosa católica, me refiero. Claro. Sí, definitivamente, ¿no? Es decir, bueno, yo he pasado por temporadas muy bravas, ¿no? Tuve una temporada en el infierno de las drogas duras, por ejemplo, ¿no? Y entonces, cuando me dices distorsión, me remito a esos momentos, a esas épocas, ¿no? En que tenía la realidad distorsionada y pienso que la poesía también salía así distorsionada. Pienso en un libro mío que se llama Symbol, por ejemplo, ¿no? Que El es muy sonido de las calles de emblemático. Lima a la medianoche. Exacto. Que es un libro, digamos, simbólico de esa época. Es verdad que después de eso, sobre todo cuando yo me vine a vivir aquí a los Estados Unidos, digamos que empecé un proceso de calma, es cierto, y tiene que ver también porque aquí cerca, yo vivo acá a 2 cuadras de un río que se llama Cooper, un río que presenta una situación bucólica, ecológica, ¿no? Entonces, en las orillas del río es donde yo he escrito muchos de mis últimos libros y es verdad que me dedico a la contemplación y busco una paz interna que no es fácil, pero bueno, uno está en esa lucha por lograr una reconciliación interna. Sí. Bien, pero en torno a esta poesía que se puede denominar una poesía del lenguaje, ¿no te parece que salvo por personas que tienen mucha calidad en el oído, se da una serie de, no de desperdicios, pero como que si no tienes el oído adecuado para trabajar en esta forma, los resultados no van a ser deseables, ni óptimos, ni utilizables por nadie? Es decir, como que no hubiera un camino para avanzar por ese lado, ¿no? No sé si se da una especie de estancamiento, porque claro, cuando tú empezaste con Symbol, estábamos precisamente en el callejón sin salida, que era el conversacionalismo, ¿no? Se le sacó la vuelta haciendo, digamos, esta fricción intensiva en el lenguaje. Pero de ahí a esta parte, no sé si la poesía se ha visto ya pues en otro callejón sin salida, ¿no? Porque luego tenemos las otras abstracciones metalingüísticas o lingüísticas como, digamos, la poesía de Montalbetti, y pareciera que no hay más caminos por ahí. No sé qué impresión tengas tú que estás permanentemente en el ejercicio del oficio de la poesía, ¿no? Me parece interesante tu opinión porque el camino de la poesía es un camino muy difícil, sobre todo en los tiempos modernos, cuando parecería que no hay ya ningún camino para la poesía, no, es decir, agotados todos los caminos, o también en el sentido de que la poesía moderna o la poesía actual ha llegado a un grado de sofisticación que es como un lenguaje cerrado, un lenguaje para iniciados, una cosa así, ¿no? Entonces, para mí el tema es simplemente el trabajo con el lenguaje, como tú acabas de decir, ¿no? Entonces, yo investigo cotidianamente en el lenguaje. Yo escribo todos los días y todos los días estoy haciendo ensayos de lenguaje para lograr un tono.
lograr un modo, lograr un énfasis, lograr una prosodia que me satisfaga como ritmo y que me satisfaga también como semántica, por más, digamos, entrañable o interna que pueda estar, ¿no? Entonces, Para que pueda ser apreciado por otros, claro. claro, sí, así es, ¿no? Que pueda de todas maneras tener una lectura por otra persona que no sea yo. Entonces, ese es el trabajo en el que yo estoy, ¿no? Yo comentaba con otros poetas sobre las peculiaridades de la poesía de Homero, ¿no? Porque digamos que todo el mundo hemos leído, aunque sea algún fragmento, de la Ilíada o la Odisea, en prosa, en la traducción que fuese. Pocos por ahí pueden albergar la idea de que eso en su momento fue escrito en una forma de verso, ¿no? O ni mucho menos, pues, quien sepa el griego para hallar esos ejemplares y ver. La idea es que lo de Homero, aparte de las figuras que son muy intensas, los epítetos que todos los que lo hemos leído lo tenemos en mente, ¿no? Son grandiosos, ¿no? O el catálogo de las naves, etcétera. Había una ampulosidad de imágenes importantes. Pero además, en el griego original tenía precisamente esta labor del lenguaje, de la cadencia, que era muy musical, ¿no? Me parece que esto de la aurora de dedos rosados era algo como eurodáctilos o algo así, pero sonaba algo muy bonito. Se le escuché alguna vez a un poeta. Me parece que esta última poesía, no necesariamente la tuya, porque como te digo, bueno, tu oído te permite librarte de cualquier impasse, ¿no? Que se remite solo al lenguaje, deja de lado que también la poesía es impacto de visiones, de figuras, ¿no? A que se te queden en mente, ¿no? Que te den que hacer, que te inquieten. Eso yo no lo veo en la actualidad, ¿no? No sé qué cosa está pasando con el ejercicio de la poesía. Como tú dices, parece que se han agotado todos los caminos, pero hay otras etapas, digamos, en la historia del mundo, que cuando parecían agotados los caminos, uno se iba hacia el arte primitivo, por ejemplo, ¿no? Picasso es una buena muestra de ello, ¿no? Que agotaba todas las posibilidades y cuando se hartó, se fue a la África, se fue a Australia y empezó a trabajar cosas así, medio tribales, ¿no? ¿Qué impresión tienes al respecto, maestro? Bueno, es verdad, o sea, es cierto que cuando los caminos parecen cerrados, pues siempre en el numen de un poeta o de un artista surge una luz que te lleva a la renovación de la poesía, ¿no? Entonces, en ese sentido yo tengo fe, tengo confianza en el desarrollo de la poesía. Es decir, por más que parezca que los caminos están cerrados, yo siempre tengo fe en que surgen nuevos poetas, surgen nuevas generaciones que resuelven el problema a su manera. ¿Mm? Por ejemplo, actualmente hay un movimiento mundial, se podría decir, que trata de, vamos a decir, como entre comillas, salir de la poesía o salir del atolladero de la poesía puramente verbal y se van hacia la cuestión visual, por ejemplo, ¿no? Entonces hacen, digamos, videopoemas, por ejemplo. Es una cosa que ahorita mucha gente hace, ¿no? Sobre todo jóvenes. Un videopoema, por decirte, ¿no? Digamos que Claro está que a caballo entre el cine y la poesía. exacto. Claro que alguien podría decir, no, pero eso no es estrictamente poesía, porque no es verbal, estrictamente verbal, como debe ser un poema. Puede ser, es híbrido, ¿no es cierto? O las performances. Claro. Pero o sea, simplemente lo digo como una ilustración de que siempre hay búsquedas de nuevos caminos. Y yo tengo fe, por ejemplo, en que en esos caminos del videopoema o lo que sea, va a salir un nuevo poeta estrictamente verbal. Esa es la fe que yo tengo. ¿Me entiendes? Es importante que lo digas porque nos demuestra por qué también la persistencia en el oficio de la poesía, ¿no? Que como tú dices, también el mundo contemporáneo no está solícito, no está dispuesto para recibir este ejercicio. Y cosa curiosa, a la vez que el mundo contemporáneo, que es más visual, ¿no? Que otra cosa, digamos, puede prestar atención a las grandes narrativas, todavía algunas novelas, pero generalmente hasta las mismas novelas ya no sé
si los mismos novelistas están tendiendo a hacerse guionistas de cine o guionistas de series, ¿no? Que es lo que más está en boga en este momento. Pero como tú dices, esa fe, esa esperanza en la poesía hará que la poesía subsista, ¿no? Mientras haya vida y mientras haya mundo, mientras haya el lenguaje como modo de expresión, seguramente que ha de subsistir la poesía. Pienso que sí, Percy. Es importante ello porque siempre se comprende a la poesía como el punto más alto que puede tener el ejercicio de la palabra, ¿no? Está Es lo que verdad. decía Faulkner, que uno llegaba a ser un novelista después de haber fracasado siendo un cuentista y por supuesto habiendo fracasado primero en ser un poeta, que era lo más difícil que había, ¿no? ¿Te acuerdas Bueno, cuando... Te decía eso porque también ahora en los medios hay como una proliferación ya excesiva, ¿no? De poetas, aparecen poetas eh, hasta debajo de las piedras, ¿no? Debajo de cualquier pantalla, hasta debajo de un celular te aparece un grupo poético. Eso seguramente tiene sus bemoles y sus virtudes, pero lo que te quería decir era respecto de la calidad de la poesía. De la poesía particularmente, porque ya la narrativa tiene otros bemoles. ¿Cómo se establecía la calidad de los años 80, 70, 60 y las diferencias que hay en este momento tan complejo, tan disperso y variado para señalar, bueno, estos son unos poetas con futuro o con proyección, bueno, y estos son unos personajes que son entusiastas, no sé. ¿Cuáles eran los baremos antes? Los que para los que estaban en los bares, los críticos. Antes había inclusive mucha más bohemia, no todo el mundo se cruzaba por ahí, ya no hay eso hace tiempo. ¿Qué puede reflexionar al respecto, querido Roger? bueno, mira, sobre el asunto de que aparecen poetas hasta debajo de las piedras, es cierto, pero lo que yo quiero decirte es que eso ha ocurrido y toda la vida en la historia de la humanidad y en todas las generaciones, ¿no? Mira, hace poco estuve revisando, por ejemplo, la revista Letras Peruanas, famosa revista, como tú sabes, que publicaba Jorge Puccinelli en los años 50, ¿no? Claro. Y resulta que ahí tú puedes encontrar más de 100 jóvenes poetas peruanos que comienzan a debutar en letras peruanas, de la generación del 50. Bueno, ahorita, ¿quiénes han quedado? Con las justas, digamos, con los dedos de la mano, tú puedes señalar a los poetas de la generación del 50, ¿no? Pero habían Es la más década. de 100 poetas en esos momentos cuando todos estaban empezando. ¿Entiendes lo que quiero decirte? O sea, lo que pasa es que la poesía es una cosa que nace en el ser humano y en los jóvenes, claro, con mucha mayor razón, ¿no? Porque son seres frescos, seres que están ávidos de expresarse, etcétera. Y está bien que así sea, ¿no? Y muy bien que surjan miles de poetas. Pero la poesía es un trabajo muy difícil. Y la poesía, o sea, entraña una entrega total a la creación de la poesía. Con la poesía no se puede jugar. Tú tienes que entregarte en cuerpo y alma a la poesía. Y eso solamente depende de una vocación férrea que tenga la persona, ¿ya? Entonces, No es algo después para de cualquiera, algo así, ¿no? no es algo Después, para un entusiasta. Hay riesgos, ¿no? Como le pasó a claro, o Rimbaud, sea, le pasó a toda la gente. porque implica un estudio grande y una vocación grande y un amor grande a esto de estar escribiendo, ¿no? Porque tampoco, o sea, digamos, no es fácil que tú decidas pues dedicar tu tiempo a escribir, a encerrarte a escribir, ¿no? Pudiendo hacer otras cosas que de repente te interesan también, ¿no? Entonces, todo esto implica un trabajo grande que hay que estar dispuesto a asumirlo. Y lo que vemos es eso, ¿no? Que con el tiempo la gente encuentra su propio camino en otros ámbitos y chao, se olvidó de la poesía. ¿Mm? Eso es lo que pasa mucho, porque tú ves generaciones enteras de decenas de personas que escriben poesía y después de 20 o 30 años o 40 quedan 5 de esos que empezaron, ¿no? Eso siempre sucede, sí es cierto, siempre sucede, porque cuánta gente que escribía en los tiempos de Baudelaire, de Rimbaud y todos los que eran los poetas malditos y a cuántos se les conoce más. Y así Así es. en el otro curso de lo que es la historia, ¿no? O sabe cuántos otros poetas hubo en el tiempo de Homero, de Píndaro, de Calímaco, y a cuántos reconocemos ahora, ¿no? Por ahí Así lo de es. las algunas antologías y no hay más. No sucede lo mismo con los narradores, ¿no? Que tienen siempre un mercado mucho mayor que lo de los poetas, pero
Es distinto, Pero bueno, sí. vale la pena siempre tener en cuenta la poesía, sobre todo en atención a eso que te decía de Foner, que me pareció muy simpático, pero es una realidad bien cruel también. Entonces, Roger, crees en la poesía, crees en el futuro de la poesía y día a día sigues escribiendo poesía. En Sí, ese sentido, sé que han publicado una poesía reunida tuya hace poco. Coméntanos al respecto, por favor. ¿Cómo se sí, titula? ¿La editorial? A ver. sí, justamente un buen poeta y amigo llamado Javier Oquendo, un poeta del Ecuador, conjuntamente con otro joven poeta que vive acá en Nueva York, también, digamos, de ancestro ecuatoriano, llamado Alex Lima. Entonces, ellos dos son los que en un momento decidieron llevar adelante esta empresa de reunir todos mis libros en un solo volumen. Este trabajo lo ha hecho Alex Lima, a quien estoy muy agradecido. Y también, por supuesto, a Javier Oquendo, porque con su sello, que se llama El Ángel Editor, es que va a salir esta poesía reunida desde 1977 hasta el 2017, ¿no? Son 40 años de poesía, son todos mis libros, hasta ¿Cuántas ese páginas momento. tiene ese volumen? Sí, son, no sé exactamente cuántas páginas tiene, pero son pues como 15 libros, ¿no? Más o menos. Claro, Claro, un entonces bajón. es considerable. Y el libro se titula Santificado sea tu nombre, que es, Siempre con la onda de la santidad. Ahora, como tú decías, una búsqueda de santidad en la poesía, ¿no? Sí, es interesante porque justo que estábamos hablando de la vida y la poesía y el sacrificio, ¿no? Según tu propia palabra, que implica dedicarse a esta labor, cuando bien te podría dedicar a algo mucho más lucrativo, ¿no? Aunque quizás no tan satisfactorio para el interior de cada uno. Yo creo que no solamente, digamos, persiste en el imaginario popular el poeta o el artista por sus cualidades estéticas, literarias. Hay mucho de la vida del artista que también, digamos, le trasciende. Esto no hace que un escritor malo o que un artista malo se vuelva un autor notable, ¿no? Pero sí haría que un escritor bueno o con condiciones se haga entrañable, se haga más famoso, más conocido. Porque pues los poetas siempre han tenido vidas bastante intensas, ¿no? Algunas inclusive al borde de la locura, eh, padeciendo cosas terribles y afrontándolas cada uno a su manera, ¿no? Pues se hablaba de, prácticamente la modernidad nos ha tenido mucho en la idea esta de la antología de Verlaine de los poetas malditos, ¿no? Es bien difícil que si hay un poeta precisamente que como tú, y un poeta bueno, notable, que entre que le vaya bien y entre que pueda hallar esa santidad, ¿no? No sé hasta qué punto esto sea correcto, cómo lo ves tú, ¿no? Es una impresión de este momento ahora. bueno, en realidad yo lo que puedo es darte mi propio testimonio personal, ¿no? Que es verdad que uno se siente fascinado cuando es joven y empieza a escribir con la tradición de los poetas malditos, ¿no? No tanto me parece a mí por el hecho de que sean malditos en el sentido aquel, sino porque son los grandes fundadores de la poesía moderna, son los que revolucionaron la poesía estatuida y cambiaron el concepto de la poesía. ¿Mm? Eso es lo fundamental, esa es la revolución de los poetas malditos. O sea, Baudelaire, Rimbaud, la revolución de ellos es porque cambian el concepto de lo que es poético, ¿te das cuenta? O sea, Sí, Baudelaire, claro. ¿no? O sea, Baudelaire hace un poema a la carroña, por ejemplo, ¿no? O sea, algo que era impensable pues antes, ¿no? ¿Entiendes lo que? O Pero sea, me parece que no tanto porque indudablemente para los cánones de ese siglo se veía así. Pero bueno, estaba François Villon que escribía cualquier cosa de un ahorcado, se ponía a blasfemar, o sea, siempre hubo una onda en ese sí, plano, en los diferentes periodos y países donde se ha dado la poesía, ¿no? sí, claro, bueno, es Los verdad, griegos también siempre tenían algo así, ¿no? han habido poetas, Pero por para decirte, lo que pues, era ese momento y ese lumpen, siglo tan edulcorado o tan cortesano, bueno, sí golpearon, ¿no?
Y luego, Claro. bueno, se fueron dando otros modos de hacer poesía. Pero yo te apuntaba a esta especie de malditismo porque inclusive autores de una poética más sosegada como Rubén Darío, ¿no? O como José Santos Chocano, también tuvieron este estigma, ¿no? El uno alcohólico, bueno, el otro que acabó siendo hasta un asesino y siendo asesinado a la vez, siendo que al pobre de Chocano, bueno, casi todo el mundo le niega cualidades poéticas, ¿no? Pero al menos vitalmente la siguió tan mal como cualquier otro poeta maldito, ¿no? Y luego ni se diga de Vallejo, que cuántas cosas han escrito, digamos, en favor y en contra de las condiciones de vida que él tenía en París, ¿no? Hay quienes dicen que inclusive él ya solo en la última parte de su vida no tenía nada más que comer papas verdes, ¿no? Hay quienes, por supuesto, son vallejianos, salen a defender lo que no, que siempre el Cholo fue noble y todo, que nunca. Pero hay imágenes en pro y en contra, pero siempre hay como esta situación que persigue a los poetas, creo que más que a los novelistas que parecieran hallarse mucho mejor en el mundo, ¿no? El caso nuestro es tremendo, ¿no? Porque pasa con Javier Heró, que se mete guerrillero, lo matan por ahí, Chirinos Cuneo, loco, ¿no? Hernández, suicida, Juan Ojeda, también, ¿no? Suicida, un infierno de la poesía. Y son todos poetas importantes, ¿no? Claro que también hemos tenido un Westphalen que podía, digamos, llegar a ser octogenario y estar más tranquilo, pero es un caso más bien excepcional, creo. No sé tú que estás muy metido en estos procesos, ¿qué dices? Bueno, como te decía, claro, tú mencionaste a Villon, que definitivamente pues un poeta que era un lumpen, ¿no? Pero era un gran poeta, o sea, en el manejo del lenguaje, que es lo que interesa, ¿no? O sea, ahora, es cierto que lo que pasa para mí es que la poesía, como te decía hace un rato, implica una entrega total que te absorbe y entonces tú tienes que poner tu vida de lado, tú tienes que romper con tu vida para ser un poeta auténtico, un vidente, como decía Rambo. Tienes que poner tu vida de lado y ahí es cuando entra en riesgo, digamos, la vida pues estable, normal, entre comillas, de la persona, ¿no? Y eso es lo que te coloca en la situación, digamos, vamos a decir así, de un maldito, en distintas acepciones. Heró guerrillero, Chirinos Cuneo demente, Juan Ojeda, Hernández suicidas, etcétera. ¿Mm? Pero inclusive Westphalen, aún con todo lo, vamos a decir, pacífico o normal que fuera, justamente, mira, yo tengo el testimonio de una amiga que estudiaba conmigo literatura en San Marcos, cuando Westphalen volvió por primera vez al Perú por el año 80, ella lo iba a ver, y entonces yo le pregunté y le dije, pregúntale a Westphalen por qué no ha escrito más desde los dos libros famosos que escribió el 33 y el 35. Claro. ¿Y sabes lo que le contestó Westphalen? Westphalen le dijo, ¿tú crees que con la vida que llevaba, o sea, ya convertido en un diplomático, traductor internacional en Naciones Unidas, etcétera, con una vida, digamos, burguesa, normal, así, le dijo, ¿tú crees que con la vida que llevaba podía haber escrito poesía? ¿Me entiendes lo que te digo? O Yo sea, sí, te entiendo. o sea, Porque hay la imágenes poesía implica desconcertantes un que creo que riesgo todos... vital. La poesía implica un riesgo vital siempre. Porque la poesía cuando es auténtica siempre es subversiva. La poesía es algo que incomoda al sistema. La poesía siempre socava al sistema. Eso es lo que yo pienso y siento. Por eso es que, o sea, un poeta siempre está en la picota del cuestionamiento frontal al orden establecido, sea cual sea su posición ideológica, eso no interesa. Es un cuestionamiento personal al orden establecido. O al mundo, ¿no? Es Al como, mundo, quiero decir, ¿qué cosa claro, al está mundo. mal? No me acuerdo que a un escritor le dijeron, ¿qué cosa? A Chesterton le dijeron, ¿qué cosa está mal en el mundo hoy? Y Chesterton le dijo al que lo entrevistaba, le dijo, yo soy el que está mal con el mundo. Y Chesterton, Claro, que era muy claro. interesante y profundo lo que nos comentas, Roger. Tengo que pasar al segundo bloque, pero espero poder Bueno, contar con tu participación en ocasiones futuras. Siempre es un gusto interactuar contigo y han sido unas palabras contundentes sobre las implicancias que tiene el oficio poético y han sido muy bien dichas y te felicito por ello, maestro. muchas gracias, Percy, a tus órdenes siempre. Ok, hasta luego. Gracias a ti. Nos vemos, Hasta luego, gracias. Roy. Un abrazo. Felicidades. Adiós, adiós. Pasamos al segundo bloque
con el pintor trujillano Víctor Montenegro en cuestión de minutos. Buenas noches. Buenas noches. Estamos en Libertad Bajo Palabra. En este segundo bloque del episodio de hoy nos acompaña Víctor Montenegro, que es uno de los pintores trujillanos más destacados de los últimos 40 años. Bienvenido, maestro Montenegro. Muy amable, doctor, muy amable. Gracias. Un placer estar en esta entrevista y sobre todo viéndolo después de tantos años, me invitó a disposición en qué podemos compartir de esta entrevista que les sea interesante a los amigos del arte.
a los amigos del arte y a la ciudadanía en general, porque el arte y la cultura deben ser componentes fundamentales del quehacer ciudadano. Claro, Sin claro. arte y cultura y educación seguiríamos perdiéndonos generación tras generación. Eso es algo que intentamos remediar y para eso precisamente convocamos a pensadores y artistas de primer orden para que den su perspectiva acerca de sus propios procesos, de sus regiones, Bien, en este caso de la libertad, porque yo acabo de bien. decir que es usted uno de los más grandes pintores trujillanos, pese a que yo sé muy bien que nació en Casagrande, sino que Así es. tuvo la idea, no solamente por la Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo, sino por la permanencia de muchos artistas del norte que hicieron de esta ciudad el eje de sus acciones principales. Eh, Mm. Entiendo que hay como una suerte de espacio de Trujillo o una As- escuela trujillana de pintura, ¿no? sí, así es, así es. La Escuela de Bellas Artes comenzó a fundarse como institución ya regular a partir de 1962. Eh, Pedro Azabache fue quien funde esta escuela, ¿no? En sus inicios, esta escuela de arte tuvo como primeros alumnos de la institución a alumnos que eran de la Universidad Nacional de Trujillo. Con ellos empieza mayormente el 80-90% de los participantes de esta academia con que se inicia la Escuela de Bellas Artes. Muchos eran de origen de Cajabambino, Guamachuquino, Guaracino, Casagrandino, pero en el tiempo la Escuela de las Artes comenzó a participar muy activamente en la plástica nacional. Ya en la plástica local prácticamente los artistas trujillanos coparon todos los espacios que se disponían para exposiciones en Trujillo. Casi no necesitaban mucho de traer artistas de fuera, solo había tan cantidad de artistas que cubren las expectativas de la ciudadanía trujillana y hasta ahora, ¿no? Los egresados son tantos y diversos que copan las galerías de arte. Entonces, en el camino, como la escuela comenzó a coger en la comunidad una aceptación muy buena, entonces ya todas las publicidades y catálogos que se hacían eran exposiciones trujillanos, exposiciones de la escuela trujillana, y etcétera, etcétera, y quedó al margen nuestros orígenes. De Casagrande pertenecía al distrito de Trujillo en esa época. Ahora ya pertenece a la provincia de Ascope. Sin embargo, yo creo que el cariño que nosotros hemos cogido a la Escuela de Bellas Artes como tal, como institución, era también muy apreciado en la época de nosotros por la presencia del maestro Pedro Azabache. Claro, el gran pintor Mochero, ¿no? Así es, Mochero. Pedro Azabache estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, ¿no? Claro, porque hasta el momento que se funda la Escuela de Trujillo, los artistas trujillanos que querían ver el tema plástico tenían que ir a Bellas Artes en Lima, como se dio Claro, en los años 50 la participación de Gerardo Chávez, ¿no? exacto, exacto. Por eso que en la Escuela de Bellas Artes, una vez que don Pedro tuvo la posibilidad de que esta academia pueda convertirse en una escuela regular, ya perteneciente en un inicio al Instituto Nacional de Cultura, él ya dio cabida a otros artistas que también venían de la Escuela Nacional. Los profesores Arturo, Juan Paredes, que eran de la Nacional, y Juan Paredes en su caso llegó a terminar en la Escuela de Bellas Artes de Trujillo su carrera, pero Arturo no, Arturo vino egresado de la Escuela Nacional y al otro maestro que era Eladio Ruiz. Con ellos casi Héctor Sánchez, eran egresados de la Escuela Nacional. En la práctica, la Escuela de Bellas Artes de Trujillo tiene el soporte académico de la Escuela Nacional de Bellas Artes por sus egresados, casi un 80% que eran de la Nacional, ¿no? Claro. Quería ver este tema justo que mencionaba Gerardo Chávez.
de que él tiene un hermano pintor que no es tan conocido, pero que al menos en el norte siempre he oído críticas muy positivas sobre él. Ángel Chávez, Usted le debe haber conocido, claro. o no, Ángel ¿no? Que no Chávez, puede comentar al respecto a Ángel Chávez, claro. sí, Ángel Chávez, Gerardo mismo nos ha hecho agarrarle cariño a su hermano porque él mucho nos conversaba de su hermano cada oportunidad que teníamos, la admiración que tenía su hermano, porque él lo consideraba su primer maestro, su hermano, porque era un artista plástico, un buen pintor, con un buen color, y él lo induce ya a Gerardo, lo motiva a ser artista, a ser pintor, ¿no? Ángel, su pintura costumbrista, llamémoslo de dentro del impresionismo, pero temas costumbristas, con un color vibrante, sólido. También sus obras se exponían en algunas galerías de Trujillo, lo veíamos. Entonces, Ángel Chávez, lo que Gerardo cuenta, ¿no? Él, como fue su primer maestro, era muy exigente con él con respecto al color. Pero Gerardo opta por otra línea de las artes plásticas, cuando él ya se va a Europa y ahí prácticamente él asume un tipo de propuesta plástica, de eso entonces modernista, contemporánea, ¿no? Bien, maestro, pero ¿y sus propuestas vienen de qué tradición? ¿Tiene alguna Bueno, vinculación con Azabache, con Chávez, con Macedonio de la claro, Torre? ¿Cuál es claro. la singularidad de Montenegro? Porque muchos le conocen por los cuadros, digamos, algunos que son más o menos costumbristas, que son cuadros Sí, sobre los entornos de sí, Trujillo o la playa, pero tiene sí, también propuestas un tanto más secretas que yo inclusive he tenido el privilegio de poder verlas, ¿no? Que sí, son pues. bastante diferentes de ello. A ver, coméntenos al respecto sobre sus fuentes y sus orígenes. Bueno, sí. Mm, Cuando uno ingresa como alumno en la Escuela de Arte, el estudio académico está relacionado a las proporciones occidentales, modelos vivos, el paisaje del estudio en la vida real, pero en el camino uno va teniendo cierta ascendencia con determinados artistas plásticos. Dentro en mi interín de alumno de la Escuela de Arte, yo lo conocí a Maestro Pedro Azabache, que ya no tenía ningún vínculo con la escuela, en una exposición que hicieron en el Club Central de los Pintores Indigenistas, donde exponía Julia Codecillo, Pedro Azabache, Camilo Bren, Camilo Blas, el mismo, Sabogal. ¿cómo se llama? José Sabogal, algunas obras de José Sabogal. Y me impresionó el trabajo de un cuadro de la mamá, que don Pedro lo había pintado y lo había tenido muchos años en su poder. Era interesante la pintura matérica que tiene ese cuadro, porque el óleo parecía puesto ahí en capa gruesa, pero de lejos se veía un colorido impresionante. Cuando nosotros ya tuvimos la oportunidad de conversar en la misma sala, don Pedro ahí nos explicó que era el grupo indigenista, que se llamaban el grupo indigenista. Ahí por primera vez yo escuché sobre el grupo indigenista, ¿no? En el año más o menos 78 por ahí, ¿no? Pero me impresionó el color. Entonces, él nos invitó a su casa de Moche y comenzó a frecuentar como alumno a la casa de don Pedro Azabache. Él mismo nos hacía ver los modelos de su entorno de Moche y hacíamos las prácticas, en algún momento de lo dirigía, y cosas como ese le agarré afecto a don Pedro primero, como persona, porque era franco, y, y él mismo, y yo creo que en ese momento hubo una inducción al cariño, al amor, a hacer trabajos que tengamos relacionados a nuestro entorno. Yo no estaba muy lejos de repente de caer en esa tentación de hacer cosas costumbristas, porque mi abuelo es descendiente de cajamarquina, ¿no? ¿Ya? Hasta ahora mi familia tiene allá, o sea, estaba cerca al vínculo, a pesar que yo nunca conocía la sierra hasta esos entonces, porque no había tenido oportunidad de ir, pero sin embargo, yo qué hice, cogí mi caballete, me fui al mayorista y ahí comenzaba a pintar a la gente que entraba y caminaba por el mercado, ¿no? En el pleno día, ¿no?
como estaba acostumbrado a pintar el paisaje en vivo, entonces para mí era una cosa muy fácil hacer eso. Igual cuando había las procesiones en el pueblo de Huamán, que está a 5 cuadras de la Escuela de Bellas Artes, me iba a un techo de esta plaza que había en el pueblito de Huamán, y desde un techo con mi caballete pintaba la procesión. Y ahí pintaba a las procesiones con las anticucheras y todo. Y lo que a mí me interesaba era poner los contrastes, los colores complementarios, porque ya don Pedro, él decía de que el negro no deberíamos usarlo, que deberíamos oscurecer los colores de acuerdo a la intensidad, ¿no? De que nosotros, si hay un amarillo intenso, claro, hay que poner un amarillo bajo, más oscurito, pero se convierte en su luz. O si un complementario con un violeta, un sol. Entonces, esas como fórmulas que era del grupo impresionista, un poco nosotros lo asumimos en la Escuela de Bellas Artes de Trujillo. Y eso lo fuimos trasladando a los alumnos. ¿Eh? Por eso que la Escuela de Bellas Artes de Trujillo agarró colorido. Nosotros nos encantaba la complementación de los colores. ¿No? Usted, siempre... entonces, aparte de Pedro Azabache, ya no ha tenido, digamos, otro referente más que claro. Víctor Montenegro. Solo Azabache. No. Y Eduardo Urquiaga, pues. Eduardo Urquiaga, claro, Eduardo Urquiaga fue mi profesor en taller. Con él, como yo tuve la suerte de Eduardo Urquiaga de ser un amigo muy personal hasta ahora, entonces seguramente vio que tenía algunos principios ¿qué te puedo decir? De trabajo, del trabajo duro del artista. Él me convocaba para ir a pintar con él. Yo salía a pintar paisajes con Eduardo Urquiaga. En las tardes, en la noche, los fines de semana, a tal punto que siendo yo su alumno alquilamos una casa en Huanchaco con él. Y ahí, ¿En qué año fue ese más o menos habrá sido en el año 80. Porque usted es egresado el año 82 de la escuela, sí, ¿no es cierto? Claro, pero como alumno yo alquilamos una casa en verano con Eduardo Urquiaga. Que viene en Huanchaco, claro. Sí, y ahí tuvimos enero, febrero. Yo me quedé hasta marzo, pero él hasta febrero se regresó por ya problema tenía que ver a su familia. Y yo me quedé con la casa porque estaba alquilado, era frente al muelle, calle Unión me parece que se llama. Y ahí aprendí a pintar la noche, porque en la noche salíamos a pintar los dos. Y ahí lo observamos de Huanchaco, Trujillo, y los cielos de Trujillo en la noche, así sea a las 12 de la noche, no se veían negro ni nada. Se veían violáceos, se veían magentas, y comenzamos a verlo el cielo de la noche con colores diferentes. O sea, esa parte, y ahí muchas las anticucheras, los vendedores con sus fuegos ahí en las calles, se veía todo el pueblo oscuro y las esquinas llenas de luz por el fogón de las cosas. Era impresionante cómo comenzamos a trabajar la noche, ¿no? Y me parece que me gustó, me agradó, y comencé a trabajar mucho sobre esa temática, ¿no? Eduardo fue un referente, es un referente dentro de mi plástica. ¿En qué momento es que asume el rol como docente? ¿En qué año empieza su carrera como profesor? Bueno, lo que pasa es que en la Escuela de Bellas Artes, siendo alumno, a mí me asignan como profesor auxiliar, ¿no? Siendo alumno. Arrancó siendo alumno. Sí, estando ya en el cuarto año, más o menos, para terminar ya, hubo que hacer cambiaron la currícula y había que se reprogramaron cosas como para hacer nivelaciones. Entonces los profesores no se abastecían a los turnos, entonces a mí me asignan como asistente de Pío Ángel Muñoz, ¿no? Y ahí donde yo trabajo en ese año, ya con un documento oficial, con un memorándum, de alumno pasa a ser asistente Pío Ángel para los cursos que tenían que hacer complementación de nivelación. Ahí ya tenía, porque parecía que ellos habían visto que yo era mucho de estar apoyando a mis compañeros, dirigiéndolos, me asignaron a mí para que yo trabaje con un grupo de alumnos, ¿no? Tenía esa predisposición a la docencia. Sí, a la enseñanza, sí. Porque ha sido bienhechora, porque sé
de artistas importantes de la Escuela de Trujillo que lo tienen a usted en muy alta estima y por supuesto es algo que se merece plenamente, ¿no? Muchas gracias. Entonces, estábamos en este orden de ideas, Sí. pero me he proyectado un poco con lo de Huanchaco porque yo también he vivido varios años ahí, hace tiempo que no voy. Y Claro. bueno, la noche es espectacular, ¿no? Entonces, la idea era que usted arranca como docente casi al mismo tiempo que era un alumno en Bellas Artes. Vale decir que usted inclusive ha llegado a ser director de la Escuela de Bellas Artes hace algunos años. También, sí, es cierto. Claro. Y la idea era que generalmente el artista no puede escindir su vida de su obra, o al menos los grandes artistas casi no diferencian mucho entre su vida y su obra, pero usted no puede escindir entre su vida, su obra y su ejercicio de la docencia. Inclusive en estas fechas es usted profesor de la escuela, se comunica con los alumnos por intermedio, así como estamos haciendo nosotros el Zoom y así es, las videocámaras, ¿no? Sí, así es. O sea, yo no he perdido ningún momento el vínculo de artista-docente, ¿no? He sabido mantenerme entre artista-docente. Incluso cuando ya yo terminé la escuela, me fui a trabajar a Huamachuco, a un proyecto de la Agencia Internacional para el Desarrollo que se relacionaba a arte gráfico y plástica. Todo el 90% de mi sueldo fue para alquilar una casona, ¿no? Y no tenía otro interés. Entonces en esa casona tuve mi taller inmenso, grande, más algunos cuartos y seguí con toda una magia plástica y traía cuadros a Trujillo a colocar a la galería, Bandamo a Lima. No me desvinculé nunca, nunca hubo un corte, por decir, de producción artística, ¿no? Siempre produciendo. Llevaba a los docentes de la Escuela de Arte de Trujillo a Huamachuco, los hospedaba en mi casa y así, o sea, siempre ha sido un vínculo activo y mandaba cuadros para las exposiciones con los artistas de acá de Trujillo y para Lima y yo venía para esas inauguraciones, o sea, fue toda una vida ininterrumpida a partir del momento que yo era estudiante hasta la fecha, ¿no? En el programa hemos tenido como invitado en alguna oportunidad, y bueno, yo prácticamente en todos los programas que tengo siempre lo invito a Alberto Quintanilla, ya, ¿no? Bueno, sí. Quintanilla ya, cuyo carácter es bien conocido, es siempre bastante frontal. Él comentaba que dentro del espacio en que él se forjó como artista, había sido muy combatido por su extracción provinciana y serrana, pese a que igual es un pintor harto reconocido, ¿no? Pues claro, muy bien. ¿Qué cosa, digamos, ha dificultado a los pintores del norte, algunos que son extraordinarios, a no tener el posicionamiento, digamos, que pueden merecerse a nivel nacional? No sé si en su caso haya pasado algo de lo cual tiene usted que comentar. Por supuesto, las libertades son todo un referente, pero a nivel de Lima, del extranjero, no sé, ¿cuál sería su percepción de ese hecho? Bueno, en mi caso yo creo que fui bendecido, ¿no? Creo que desde mi inicio de alumno, porque el maestro Pedro Sabache, a pesar que no era director de la escuela y profesor, él siempre me invitaba y seleccionaba algunos cuadros míos siendo alumno para llevarlos al mercado limeño, junto con un grupo que él tenía, el maestro Pedro Sabache. Y nos traía el dinero. Y de esa época yo tuve como disciplina que la venta del cuadro, la mitad es materiales, y eso lo he mantenido hasta ahora, ¿no? O sea, yo siempre tengo materiales en stock, en mi taller, no dejo de trabajar. ¿Por qué? Porque siempre tengo materiales y viceversa. Entonces, ahora, sí hicimos amigos en Lima con la asociación con la SPAC en Lima, sí teníamos vínculo, también teníamos vínculo con los artistas de la Escuela Nacional. En mi caso, de repente yo tuve un vínculo mayor porque yo era representante del Centro Federado de la Escuela de Artes de Trujillo en esa época y viajaba a Lima a hacer gestiones, entonces tuve ese vínculo. Después, nosotros siempre hemos tratado, en lo posible,
de que la Escuela de las Artes tenga convenios con la Escuela Nacional, con la Escuela de Cusco, la Escuela de Arequipa, que para algunos directores creo que les era difícil, pero cuando yo asumí la dirección, yo hice esos convenios, ¿no? Con Inclusive Cusco, ahora hay una Arequipa. galería permanente en Bellas Claro, Artes. claro. Lo que pasa es que esa galería fue difícil para mí hacerlo porque el presupuesto era mínimo, ¿no? Pero Sí, necesitamos la coméntanos. galería, porque la escuela dependía de las casonas de Trujillo, y las casonas de Trujillo, mayormente ellos nos daban la fecha que ellos tenían libre en su agenda. Y la escuela necesitaba exposiciones específicamente el 27 de noviembre, que era nuestro aniversario. Y nunca nos daban el día tal. Entonces, siempre yo motivaba que la escuela tenga una galería profesional. Entonces, no, pasaron, entonces yo decidí postular a la dirección, y cojo la dirección y lo primero que hice fue viajar a Lima, ¿no? Y les expliqué lo que ahora te estoy diciendo, ¿no? Una escuela de artes con tanta tradición, Fue a con conseguir el alumnos, financiamiento. claro, con egresados que tienen triunfos a nivel nacional y el extranjero, no tengo una galería propia, porque O sea, fue una gestión de manos privadas más que públicas. no, no, porque al final de cuentas nos dijeron que sí podíamos con nuestro presupuesto que teníamos, porque nosotros hacíamos actividades extracurriculares en el verano, podíamos gastarlo, pero no en el monto que necesita una licitación, sino por fases. En el Congreso me asignaron un asesor de gasto, ¿no? Que él me asesoró cómo debería gastar el dinero para hacer una inversión directa, y con eso yo hice esa En todo galería que caso, ahora se tiene la puede escuela. decir que ese es el primer o el principal mérito de su gestión al frente de la dirección de la escuela. Ah, claro, sí, yo creo que sí, Es bueno mencionarlo. lo reconocen mis colegas, lo conocen todo, por eso que yo no tengo ningún problema. Pero hubo otro mérito mucho más grande, porque como yo he tenido cantidad de alumnos en los años anteriores, muchos ya eran chicos de secundaria, llegaron a ser médicos, otros arquitectos. Cuando yo asumí la dirección, lo que vinieron son como 4 arquitectos a decirme que ponían a su disposición todo su, toda su tecnología que tenían, asesoría, etcétera. Y entre ellos hubo 2 arquitectos que me ayudaron con hacer los planos, los perfiles técnicos de manera gratuita, el diseño, damos ideas, e hicimos una transformación de lo que es la Escuela de Arte ahora, ¿no? Lo que es ahora, pero apoyados con ellos. No nos costó nada, pero sí una gran amistad, un reconocimiento que le hicimos, y creo que fueron muy leales a su principio de su vínculo con el arte, estos chicos, y ahora la Escuela de las Artes, sí, y esa galería partió con la exposición de artistas franceses, después de Palau, de Humareda, y mejores artistas trujillanos. Allá esperemos que pasando estas cosas, estos rebrotes, retomemos esa nueva galería con un Por empuje supuesto mayor. que sí, Sí, porque está no solamente bien ubicada, sino que le ha dado todo un aire nuevo a la esquina de Húsares de Junín, donde está la escuela en sí, Trujillo, claro. sí, pues sí, eso lo reconocen los mismos profesores, Tirios los y alumnos. troyanos. Y lo Sí, reconocemos también en este momento y le felicitamos por ese elemento de su carrera, que no solamente es un connotado artista, sino también destacado docente y además un gestor de buenas resoluciones y ejecuciones en los cargos que ha tenido a sí, disposición. Muy sí, bien. yo creo que sí, igual, o sea, los cargos que él ha asumido, lo ha asumido porque podía hacer algo, yo no podía tener un cargo de adorno, ¿no? Y eso fue cuando fui director del Instituto Nacional de Cultura también en Huamachuco, tomaba acciones, ¿no? O sea, yo soy un tipo que toma acciones y toma decisiones, ¿no? Muy bien. Maestro, entonces ha sido un gusto tener en el programa. Nos quedan 2 minutos. Denos sus palabras finales, su despedida. Y le anticipo que ha sido verdaderamente un gran gusto poder conversar con usted en este medio. Pues, Adelante. bueno, doctor, ha sido para mí un placer verlo después de tanto tiempo y compartir esta experiencia. Por primera vez
seguramente mis familias, que es lo que les da los enlaces, me estarán escuchando porque yo siempre he sido reservado, totalmente, 100% reservado. Mi familia ni sabe las cosas que yo hacía en Trujillo, pero ya creo que era la oportunidad y su medio me ha dado esta oportunidad para comunicarme con ellos, con todos los amigos del arte, que son los que me han llamado y me han saludado por esta experiencia que, diferente que iba a tener hoy día. Gracias a ustedes, muy buenas noches y que tengan mucha suerte, que Dios los bendiga. Igualmente, gracias a usted. Un gran abrazo y Un gran abrazo. nos vemos el próximo lunes en Libertad Bajo Palabra. Eso ha sido todo por hoy. Buenas noches. Buenas noches.